Muy bien. Que la paz de Jehová nuestro Dios, hermanos, sea una vez más con todos y cada uno de ustedes. Les estoy diciendo que antes de la venida del Señor Jesucristo, la ley daba vida eterna. La palabra de Dios dice que al que guardare estas cosas, hermanos, ¿qué le da a Dios? Vida. Y el que no las guarde, muerte. Hablando de la ley. Pero viene el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo cambia todo, hermanos. El Señor Jesucristo, a partir del Señor Jesucristo, la ley de Dios, es decir, guardar los mandamientos de la ley de Dios, ya no dan vida eterna. Alguien me puede sacar un versículo, o a lo mejor lo tenga en la mente, y es aquel que dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Le dice el joven rico al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno ninguno, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y le dice: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le contesta el joven rico: no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, sé diestra. O sea, les dice algunos de los mandamientos, hermanos. Hasta ese tiempo la ley podía dar vida eterna, pero después de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, la ley ya no daba vida eterna. Cito lo que le dice Pablo a Timoteo: escudriña las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Jesucristo Señor nuestro. Las escrituras del antiguo pacto nos dan sabiduría, pero ya no nos dan salvación, hermanos. La salvación la da, dijo Pablo a aquel carcelero, cuando el carcelero le grita, hermanos, Pablo le grita al carcelero: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero le dice: varones hermanos, le dice a Pablo y a Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo no le dijo: guarda los mandamientos. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Entonces, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesús, hermanos, la ley de Dios dejó de dar salvación a los creyentes, para que ahora la salvación y la vida eterna vinieran única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El que lo reciba y cambie de vida. Entonces, ¿la ley para qué nos sirve? Para mucho, dice el apóstol Pablo, de hecho para todo. Hermanos, sin la ley, oigan, ¿cómo se pone freno al pecado? Es decir, si no hubiera el mandamiento no matarás, ¿cuántos asesinos hubiera? Porque no hay mandamiento no matarás, no sería pecado. Si la ley no dijera no cometerás adulterio, oiga, hombres y mujeres se darían al desenfreno, a los adulterios y a pescar enfermedades venéreas y hermanos, a provocar suicidios, donde la esposa no soportaría que su esposo le engañó, o al revés, el esposo no soportaría que su esposa lo engañó, y muchos se suicidan. Eso lo vemos ahorita, hermanos. Hijos que van creciendo con mal ejemplo de los padres, si no hubiera el mandamiento no cometerás adulterio, y así los 10 mandamientos, hermanos. Entonces, la ley es importante, es vital para la vida del ser humano, pero no salva, no salva. La ley acusa. Cualquiera de nosotros que cometa una infracción a alguno de los hermanos de los, para mí, 167 mandamientos, no 10, ni 413, no, 160 mandamientos, hermano. Cualquiera de nosotros que viole uno de sus mandamientos, la ley lo acusa. Vamos a decir, no mentirás. Es muy común la mentira. Bueno, la ley acusa: eres un mentiroso. No andarás chismeando. La ley dice: eres un chismoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La ley dice: estás tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué lo usas en vano? ¿Por qué dices: de veras te lo juro por Dios? ¿Por qué lo usas en vano? Estás jurando en vano. Y así, hermanos, cualquier mandamiento la ley acusa. De ahí que el pueblo de Dios le fue dado para que guarde los mandamientos de Dios. Una vez que los guarda, los mandamientos de Dios ya no son para el pueblo de Dios, porque ya los está guardando. Son para el transgresor, para el homicida, para el parricida, para el matricida, para el adúltero, para el fornicario, para el maldiciente. Para ellos es la ley de Dios, no para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ya lo guarda. Y si alguno de nosotros, hermanos, le fallamos al Señor, ¿qué dice 1 Juan capítulo 2:1? Hijitos míos, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados y también por los de todo el mundo. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús somos perdonados. Amén. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Pablo. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, hermanos, oigan, ¿qué más queremos? ¿Sí? La ley no nos acusa. Conocemos ahora la ley de Dios, y si fallamos un mandamiento, la ley nos acusa, pero el Señor Jesús nos defiende. Porque ¿quién es mayor? ¿El hacedor de la ley o la ley? El hacedor de la ley es Dios, no el Señor Jesús, es Dios. Pero el Señor Jesucristo es mayor que la ley de Dios. La ley de Dios no es hijo de Dios. El Señor Jesús es hijo de Dios. Amén. ¿Quién es mayor? El Señor Jesús. Entonces el mandamiento te acusa y te quiere condenar. El Señor Jesús llega a tu vida y te absuelve, te justifica, te perdona y sigues obteniendo la salvación. Oigan, qué bonito, hermano. Claro que si alguien se da en el pecado, en la práctica y todo eso, hermanos, si nosotros lo ignoramos, pero Dios lo sabe, entonces esa persona, dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. No hay forma, hermanos, de que intentemos engañar a Dios. Podemos engañarnos unos a otros, podrán engañando a mí, los podré engañar yo a ustedes, pero a Dios no lo podemos engañar. Así de que tratamos, hermanos, de andar lo más recto que se pueda delante de nuestro Dios. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle y donde quiera que andemos. No necesitamos que vaya nuestra esposa a un lado de nosotros, o el esposo no necesita que la esposa vaya a un lado de él, o el hijo o la hija, un hermano para guardarse. Tenemos que guardarnos porque nos guardamos no para el esposo, esposa, hijos, hijas, etc. Nos guardamos para aquel que dio su vida por nosotros. Esto es el Señor Jesús. Para Él nos guardamos, para Dios nos guardamos. Muy bien, hermano. Miren, antes de meterme al punto, veamos, quiero hablar un poquito del Señor Jesús. Un poquito, ¿ah? Primera de Pedro, capítulo 1. Solo miraré 2 versículos. Si gustan ponerse de pie, vamos a leerlos todos juntos, hermanos, y así ahorita se sientan Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así, todos juntos la leemos, por favor, aunque sea en voz bajita. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Tomen sus asientos. Hermanos, qué terrible, ¿verdad? Aquellos verdugos, gracias. Aquellos verdugos que les dieron la autoridad para azotar al Hijo de Dios. Y que según nos cuentan algunos historiadores y la historia, hermanos, que el látigo que aquellos verdugos utilizaron, ya lo dije, lo repito, era un látigo que tenía 10 tiras y en cada tira, en la punta, un trocito de hueso o de metal. Y en cada latigazo que le daban al Señor Jesucristo, nomás en un latigazo le arrancaban 10 pedacitos de carne. En cada pedacito de carne donde le cayera, en esta parte, en la espalda, lo desnudaban, les desnudaban el torso que iban a azotar, y lo ponían así, hermanos, en un poste o en un muro, y mientras lo azotaban. Entonces el latigazo llegaba a la espalda, pero llegaba hasta por acá, en el estómago, en el pecho, en los ojos, en el cuello, todas esas áreas. Entonces en cada latigazo iban 10 tiras, y en la punta un pedacito de hueso o de bronce o de metal, y le arrancaba en cada latigazo 10 pedacitos. Y así, hermano, la ley decía que se le podía dar 39 azotes o 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes. Yo siempre he dicho que el Señor Jesús no le dieron eso, quebrantaron la ley de Dios como la quebrantaron por todos lados, y le dieron más de lo que realmente la ley decía.
Y al estarle dando los latigazos, hermanos, obviamente la sangre estaba salpicando a los verdugos. Y no solo a los verdugos, a los mirones que estaban ahí a su alrededor, porque había una multitud alrededor. Entonces a muchos de ellos les alcanzó, hermanos, un poco de salpicadura de sangre. Pero especialmente a los verdugos, ellos quedaron totalmente salpicados de sangre. Sin embargo, esa sangre a él no los podía redimir. Esa sangre no los podía limpiar. Esa sangre no podía justificarlos. Esa sangre los estaba condenando porque estaban matando al Hijo de Dios. Todo lo contrario, aquellos que, como dice aquí, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Hay una elección. Esa elección ya la hemos dicho cuando sucede esa elección. Hermanos, antes que la tierra existiera, después de que hubo una desobediencia de ángeles, de seres angelicales, hermanos, esos ángeles angelicales son confinados. Una vez que están confinados, separados de los ángeles que no se les revelaron a Dios. No estoy hablando de la rebelión de Luz Bella, es por separado. No hablo de eso, eso es por separado. Ese es otro tipo de rebelión. Hermanos, una vez que Dios los confina a un lado, los separa, más adelante los junta y Él, de su propia voluntad, nomás porque Él así lo decidió, empieza a lo que dice aquí, a elegir de entre la multitud de ángeles que fallaron, que pecaron, empieza a elegir los que Él quiso. Esos ángeles perdieron su dignidad de ángeles. Esos ángeles, Dios los envía a nacer aquí en la tierra bajo reglas, normas de hombre-mujer. La concepción. En cada concepción, hermanos, uno de esos seres angelicales que perdió su morada, perdió su dignidad, perdió su nombre, perdió poder y autoridad y perdió todo lo que estaba en el cielo, viene a nacer aquí en la tierra. El primero fue Adán, el segundo fue Eva, creados del polvo de la tierra, Adán, y Eva creada de una de las costillas de Adán. Y ya después de eso, hermanos, viene Caín, ya concebido, ya por concepción, ya engendrado, y ya en Caín viene otra alma, es decir, en el momento de la concepción, ahí va un alma. En el caso de Adán es diferente, porque Adán Dios lo forma, no es concebido, no es engendrado. Adán Dios lo forma, y una vez que está formado y está en un cuerpo inerte, inmóvil, que no se mueve porque no tiene espíritu, no tiene alma, no tiene vida, hermano, ya tiene todo lo que tiene un cuerpo humano, pero no tiene alma, no tiene nefesh en hebreo, hermanos. Entonces lo que hace Dios es soplar aliento de vida en Adán, y Adán fue un alma viviente. Cuando Dios forma de la costilla de Adán a Eva, hermanos, la costilla de Adán ya lleva vida, ahí va la vida, ahí van, hermanos, ahí van cromosomas, genes, ahí va todo. ¿Por qué? Porque ahí va el ADN del ser humano. Amén. Cuando Dios forma a Eva de una de las costillas de Adán, hermanos, Eva dice que, ¿qué quiere decir Eva? Viviente, o sea, ya estaba viva. Cuando Dios crea a Eva del hueso, de la costilla de Adán, Eva lleva vida ya en sí, viviente, o madre de todos los vivientes. Y a partir de Adán y Eva, hermanos, vienen todos aquellos ángeles que pecaron por concepción, empiezan a nacer uno a uno. Ahora falta que le llegue el tiempo, hermanos, en que llegue el Señor Jesucristo. Todos aquellos descendientes de Adán y Eva, ¿qué había sucedido? No había ley, no había leyes. Si no había leyes, ¿quién le dijo a Caín que mató? ¿Por qué dijo Caín, grande es mi pecado para ser perdonado? ¿Será que ahora cualquiera que me encuentre me matará y seré extranjero y errante en toda la tierra? ¿Quién le dijo que mató? Hermanos, hay una ley interna del ser humano. El inconverso no necesita ver mandamientos de Dios para darse cuenta de que está haciendo cosas malas. Por eso se esconde. El adúltero se esconde, el ladrón se esconde, el asesino se esconde. Hermanos, y todos los que hagan cosas malas se esconden. ¿Por qué? Porque el que no conozca los mandamientos de Dios saben que hay una ley interna.
esa violó Caín. Y todos los de aquel tiempo. Por eso Pablo más adelante dice, el que sin ley pecó, ¿qué dice? Sin ley será juzgado. Va a ser juzgado conforme a sus propios razonamientos. Por eso hay, hermanos, hay preguntas en ese aspecto de que qué va a pasar con las naciones africanas que nunca oyeron del Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar con las naciones aisladas, las islas que, hermanos, remotas, alejadas de la civilización, atrasadas por 20 siglos, porque todavía viven, hermanos, desnudos, entre ellos andan desnudos totalmente? ¿Qué va a pasar con ellos? No conocieron la ley de Dios, sin ley serán juzgados, pero se les va a emitir un juicio. Ahora, si no conocieron al Señor Jesucristo, hermanos, aunque se les emita un juicio sin ley, si no tuvieron al Señor Jesucristo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, están perdidos. Está perdido. El que ha rehusado creer en el Hijo de Dios ya está condenado, pero ellos nunca lo conocieron. Eso se lo dejamos a Dios. Él decidirá eso. ¿Para qué nos metemos en camisa de 11 varas, hermanos? Si de una vara no nos podemos salir, menos de 11. Entonces, hermanos, llegamos hasta el tiempo del Señor Jesucristo, y ya ahora por medio del Señor Jesucristo, por omitir todo lo que pasó en la ley, machos, cabrillos, carneros, corderos, palominos, etcétera, y toda la sangre de ellos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar, hermanos, con todas las tribus, todos los pueblos de aquí de América? Por ejemplo, los chichimecas, los aztecas, los zapotecas, los incas, los hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? Leyes internas. Ellos hacían sacrificios para que por los sacrificios a sus dioses, hermanos, fueran perdonados también, que vinieran las lluvias, que la tierra produjera. Ya saben, los sacrificios que hacían a sus dioses no eran otra cosa más que vírgenes, señoritas que ellos escogían para sacrificarlas. Ponían una gran piedra grandota del tamaño de una persona de 1,80 más o menos, y ahí la acostaban. La virgen se daba voluntariamente en muchos de los casos, en otros casos no, simplemente elegían, a ver, ese es mi, allá. Y ahí va forcejeando, no, hay que apaciguar la ira de los dioses, hermanos, hay que derramar sangre. La acostaban en la gran piedra, hermanos, y no el sacerdote, ya sea el inca, zapoteca, chichimeca, azteca, qué sé yo, hermanos, viva, le enterraba el cuchillo y le sacaba el corazón. Y ese corazón sangrante se lo ofrecían a sus dioses. Esas eran las culturas aquí en América. Pero allá, en Medio Oriente, hermanos, eran animales los que se sacrificaban. Claro que, hermanos, los asirios y los babilónicos y muchos otros pueblos de la antigüedad ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, que eran demonios de aquel tiempo. Incluso Israel aprendió eso. Dios nunca pidió que le ofrecieran sacrificios humanos, pero Israel, hermanos, le ofrecía sacrificios no a Dios, sino a los demonios. Entonces, hermanos, llegó el tiempo en que Dios, hermanos, provee el sacrificio, el único que podrá quitar los pecados de la humanidad. Y este es el Señor Jesús. Cualquier persona que no tenga en este mundo, en este tiempo y en cualquier tiempo, a partir del Señor Jesús para acá, que no tenga al Señor Jesús como su Señor y Salvador y le haya obedecido en todo, hermanos, su destino final no lo escogió Dios, lo escogió Él. Va para el infierno. Dios no envía a nadie en el infierno. El hombre decide a dónde va. Nosotros hemos decidido, hermanos, ir al paraíso. ¿Por qué? Porque andamos en el mundo, Dios nos llama y tomamos una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Hemos decidido, Señor, seguirte, buscarte y obedecerte. Cuando muramos, vamos al paraíso. Pero las personas, hermanos, que ustedes les han hablado a uno y a otro y a tantos, ¿verdad?, que se les ha hablado y no quieren, y llegan a morir, hermanos, entonces esas personas decidieron irse al infierno. Porque tan pronto como mueran, inmediatamente serán trasladados al infierno. ¿Cuánto tiempo se llevó, hermanos, en llegar al infierno Corera, Tanya, Virán, vivos? Porque no se fueron bajando la escalera, ¿sí?, al infierno. No se fueron en un elevador, así como pícale y súbete y bájate hasta el infierno. No. Hermanos, vivo significa que con sus cuerpos completos empezaron a descender y a descender hasta llegar a las profundidades de la tierra. Solamente que el cuerpo no soportó, el cuerpo no aguantó, el cuerpo se empezó a rasgar con el golpearse en las rocas, en las paredes,
hermanos, en los picos, y lo único que llegó hasta el infierno es el alma de cada uno de ellos. El espíritu fue a Dios y el alma de ellos bajó al infierno. ¿Quién decidió mandarlos al infierno? ¿Dios o ellos? Ellos. Así en este tiempo, hermanos, no es Dios el que los manda al infierno, es la gente la que decide a dónde ir. Multitud de personas que están en las iglesias a nivel mundial, hermanos, han decidido vivir una vida mediocre dentro del reino de Dios. Han decidido no obedecer todo. Han decidido esto sí, esto no. Aunque el pastor diga que es esto, yo digo que es no. Yo digo que está equivocado. Han decidido estar contradiciendo y contradiciendo y contradiciendo en sus lugares, hermanos, y al final qué terrible. Qué terrible, hermano. Yo voy de acuerdo que hay hermanos muy listos, si los hay, muy inteligentes, porque sí los hay. Pero si esos hermanos y hermanas muy listas, muy listos, muy inteligentes, que sí lo son, no se guardan, no se cuidan y andan mayormente en la carne, el Espíritu Santo no los va a guiar para entender correctamente la palabra de Dios. La van a torcer. Y van a atacar al pastor y decir, está mal el pastor. Ahí lo van a atacar. Eso sucede en todas las iglesias, en todas. No hay ni una que escape a eso. Hermanos, y al final, pues, cada quien irá donde decidió ir. Repito, Dios no decidió. Aún el inconverso, aún el no predestinado para salvarse, hermanos, Dios ha querido tener misericordia de ellos. Y dice en 1 Timoteo capítulo 2, dice, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todo. Dios quiere que todos, pero la gente no quiere. Terrible. Muy bien. Entonces, hermanos, ahorita, gracias a Dios, en un sentido simbólico, porque no es físico, no es literal, nosotros hemos recibido la sangre del Señor Jesucristo. Rociado, porque rociado es así nomás, unas gotitas, aunque sea una con esa, que no lo creo, hermanos. Aquí dice rociado, pero ¿saben a quién se refiere? A la gente que ya está en el camino de Dios, que ya tiene años en el camino de Dios. Y esa gente, como ustedes y como yo, le fallamos a Dios. Y necesitamos que de vez en cuando nuestro Dios nos rocíe con la sangre del Señor Jesucristo. Porque la sangre del Señor Jesucristo, hermanos, cuando eliminó la totalidad de nuestros pecados, no fue rociado, fue cubierto. Dice, bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado, no inculpa, y su pecado ha sido cubierto. Cubierto. Así como el bautismo en el agua es cubierto, el bautismo de sangre es cubierto. Y al cubrirnos totalmente, hermanos, ¿qué sucede? Que si tenemos aquí una mesita toda fea, la parte de arriba está toda fea, toda muy fea, despitada, escarapelada, pero a una hermana se le ocurre una brillante idea de traer un mantelito bordadito y lo pone arriba de la mesita y se mira muy bonito. Nomás no le quiten el mantel porque está horrible. Así. Nosotros, hermanos, ¿qué hizo Dios? Nos cubrió con la sangre de Jesucristo, y toda nuestra fealdad, todas las groserías que decíamos, toda nuestra vida sucia e impía que teníamos en el pasado, es cubierto no por una franela, no por un mantel, sino por la sangre del Señor Jesucristo. Cualquiera que no esté cubierto de la sangre del Señor Jesucristo, entonces esa persona, hermanos, pues no se va a salvar. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de Martín Lutero? Que estaba el diablo por allá, y había un arca grandota, un arca como un belizote grandote, con una tapa, y luego el diablo sacó un rollo, y el Señor Jesús estaba a un lado del diablo. El diablo saca un rollo y se lo desenrolla y le dice: mira, todos los pecados que cometió Martín. Y Martín Lutero está viendo todo. Y luego lo cerró el rollo el diablo y agarró otro, lo abrió y mira todos los pecados que comete Martín Lutero, tu siervo. Más. Lo cerró y agarró otro rollo, y Martín Lutero, cada que el diablo sacaba un rollo, decía: estoy perdido. Porque era cierto, Martín Lutero tenía pecados. Hermanos, y entre más rollos sacaba el diablo, Martín Lutero más se empequeñecía. El diablo se va riéndose, diciendo: ya está perdido, Martín Lutero está perdido. Y el diablo se ve, el Señor Jesús pues saca una pluma y le pone ahí algo. Y el Señor Jesús se va, no dice nada, nomás se va. Martín Lutero, pues curioso, va como todos, se acerca a ver qué escribió,
en uno de los rollos, y en uno de los rollos decía, solo la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Solo la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpia todo pecado. Es lo que sucedió a nosotros. Que la sangre de Jesús nos limpió de nuestros pecados, porque créanme que no éramos mejores que Martín Lutero. No, cuidado con Martín Lutero. Con todo y eso él sabía que tenía pecados. No sé si se acuerdan, hermanos, pero viene el caso ahorita. Miren, resulta que murió una persona, un hijo de Dios, y allá va al cielo. Allá en el cielo, antes de llegar al paraíso, lo intercepta un ángel. Dice, ¿a dónde vas? Dice, pues voy para el cielo. Él sonriente. Dice, no, tienes que llenar aquí esta hoja de 10 puntos. 10 puntos, sí, fácil, 10 puntos. ¿Ya? La tengo hecha. Hermanos, y el primer punto, ¿qué hiciste aquí en la tierra cuando estabas vivo? No, pues, le hablé a muchas personas de la palabra de Dios. Primer punto, muy bien. ¿Qué más hiciste? Fui a los hospitales a hablar de la palabra de Dios. Segundo punto, muy bien. ¿Qué más hiciste? Diezmé y ofrendé. Tercer punto. ¿Qué más hiciste? Hacer reuniones con familia. Otro punto, cuarto punto. ¿Qué más hiciste? Y se le empezó a olvidar, ¿ok? Y dice, ay Dios mío, ¿qué más hice? Oraba mucho, ya no era, ¿verdad? Pero pues ahí lo puso, ¿verdad? Está bien, quinto punto, el ángel dice, está bien, te la paso. ¿Qué más? Son 10, te faltan 5. Y aquel hombre dijo, no, estoy perdido. Y dijo esto, solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Hermanos, es el sacrificio del Señor Jesús el que nos da nuestra salvación. Amén. No es nada ni nadie. Es el sacrificio del Señor Jesús y su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario quien nos ha dado esta salvación tan grande. Esto obviamente provocó un dolor enorme en el Padre al ver a su Hijo como lo crucificaban, y provocó un dolor terrible en el Señor Jesucristo, físico y moral, al ver cómo su pueblo, que Él dio su vida por Él, lo mandan matar. Le buscan falsos testigos, sobornan a las personas para que digan cosas malas contra el Señor Jesucristo. Les pagan, hermano, para que vengan y atestiguen contra el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús viendo todo eso. Todas esas personas, hermanos, ni modo decir que están en el paraíso, están en el infierno. Pero nosotros, hermanos, que tenemos esta gran oportunidad, hermanos, tenemos la puerta bien abierta, y ese es el Señor Jesús. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Está bien abierta para nosotros. No hay que salirse. ¿Quién se salió del arca de Noé? ¿Cuál animalito se salió del arca de Noé? Ni uno. Así, no hay que salirse hasta que venga el Señor Jesús o hasta que muramos. Veamos una escritura más y yo ya me voy a pasar a mi punto porque me está yendo el tiempo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. ¿Con qué nos lavó? Con sangre. Yo veo que el bebé de Jonah, hermanos, tiene 1 año. Ella decide bañarlo y lo mete ahí en la bañerita, ¿verdad? Y no le cubre toda el agua, él está sentadito ahí chapoteando con el agua, le cubre hasta la cintura, pero su mamá agarra una bandejita, ¿verdad?, que tiene, y se le echa hasta la cabeza y lo cubre totalmente, y luego le hace así, y luego le empieza a tallar, a lavar la cabecita, las orejas, todo hermano, y le vuelve a echar agua, lo enjuaga, le echa otra vez jabón y lo vuelve a cubrir de agua. Eso hizo nuestro Dios, pero con sangre. Amén. La sangre de un sacrificio. Amén. La sangre de un mártir. La sangre de uno, hermanos. Uno, nada más uno, porque en el cielo no encontró Dios a nadie. No encontró arcángeles, ni ángeles, ni serafines, ni al anciano de días, ni los seres vivientes, ni otros seres, hermanos, que desconocemos. Dios no los encontró dignos de hacer un sacrificio por nosotros. Amén. Y aquí en la tierra, peor tantito. No había justo ni aún uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto era su garganta.
Hermanos, su boca llena de maldición, su boca llena de veneno de áspides, de víboras, de serpientes. Así estaba el ser humano. ¿Cómo podía haber un humano que diera la vida por un humano? No había. Por eso Dios decidió tener un hijo. Amén. Ese hijo se llama Jesucristo, Aleluya. el que se dio su vida por nosotros, y su preciosa sangre fue la que nos limpió nuestros pecados. Y cuando el primer versículo que leímos dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, eso es para todos aquellos que ya estamos en el camino de Dios, que hace muchos años nos convertimos, y hace muchos años la sangre del Señor Jesús nos cubrió totalmente. Es para ser rociados por los poquitos pecadillos que llegamos a cometer. No necesitamos ser cubiertos ahora, solo rociados. Amén. Y seguimos limpios. Para que se cumpla la escritura, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y así seguir en buenas condiciones delante de nuestro Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, si alguien le falló, si alguien faltó a un pecado o algo, no se espere para otro día porque se le puede olvidar y ahí se va a quedar ese pecado. Más adelante le va a suceder lo mismo. No se espere otra vez porque ya se van a acumular 2, 3. Y con el paso de 10, 15, 20, 30 años, usted tiene muchos pecados que no confesó. No le va a ir bien. Pero si usted cada que le falla a Dios, Señor, perdóname, te fallé. Ay, esta carne. ¿Qué dijo David, hermanos? David dijo, perdóname por los pecados que me son ocultos. ¿Qué más dijo? Dijo, Señor, acuérdate que soy carne. Perdóname porque pues, soy carne. ¿Qué dijeron los varones de Dios? ¿Cómo se justificará el nacido del pueblo? ¿Cómo? ¿Qué dijo David? Aunque me lave con lejía y amontone jabón sobre mí, sé que mi pecado permanece. Él sabía, hermanos. Amén. ¿Verdad? ¿Con qué me presentaré delante de Dios por mi pecado? Le presentaré a mi primogénito. Le llevaré 10,000 arroyos de aceite. ¿Cómo? ¿Con qué me presentaré? Hermanos, qué terrible condición la del hombre. Estoy hablando de los profetas de Dios. Qué terrible la condición de los del pasado, de la antigüedad, del antiguo pacto, los de nuestro tiempo y los de cualquier tiempo. Pero ahora tenemos en el Señor Jesús la liberación total de todas esas nuestras faltas. Porque si Dios no perdona nuestros pecados presentes en el nombre del Señor Jesús, hermanos, entonces no hay nadie salvo. No existen salvos, es una mentira. Entonces, forzosamente tenemos que pensar que Dios nos perdona en este tiempo presente. De hecho, hay más de media docena de versículos que dicen que Dios nos perdona nuestros pecados del tiempo presente, no los del pasado solamente, sino los del tiempo presente. Porque si no es así, hermanos, estamos perdidos. Como dijo Martín Lutero, estoy perdido. Pero no es así. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, hermanos, que dio su vida por nosotros y que Él nos considera, nos entiende, nos comprende. Por eso tuvo un cuerpo igualito al de nosotros, pero sin pecado. Amén. Vamos a pasarnos al siguiente punto. No quería dejar de hablar un poquito de esto, hermanos. Y nuestro siguiente punto, que tengo muy poquitito tiempo, muy poquito, hermanos. Así de que casi me voy a ir al punto. Miren, Daniel capítulo 8. Miren, voy a hacer un pormenor así, muy ligero, muy rapidísimo, y les diré que la imagen del sueño que Nabucodonosor, rey de Babilonia, soñó, acuérdense, cabeza de oro, Babilonia, Amén. pecho y brazos de plata, imperio medo-persa, vientre y muslos de bronce, imperio griego, y luego las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Bueno, eso, hermanos, es lo mismito del capítulo 7 de Daniel 1. Y vi que 4 bestias salían del gran mar. El gran mar, ya saben ustedes, es el Mediterráneo, ese es el gran mar. Ok, esas 4 bestias, una tenía semejanza de león, que es Babilonia, es el mismo, es la cabeza. La otra tenía semejanza de un oso, hermanos, y dice que cojeaba más de una pierna que de otra. Este es el imperio medo-persa, ¿verdad? Amén. Y luego vemos la tercera, que es el leopardo, que trae 4 cabezas y 4 alas de ave. Ese es el imperio griego. Las 4 cabezas, ya saben, fueron los 4 generales, lo mismo que las 4 alas, es lo mismo, son los mismos 4 generales. Seleuco, Ptolomeo,
Casandro y Lisímaco. Creo que ya me los aprendí. Y Lisímaco, esos son los 4 generales, hermanos, que a la postre quedaron después de la muerte de Alejandro el Magno. Ok, y luego vemos la cuarta bestia, grande y espantosa, hermanos, es lo mismo del sueño de Nabucodonosor, es lo mismito, es lo mismo. Ok, ahora nos vamos a meter, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Con el séptimo imperio, hermanos, porque eso lo vamos a ver en el nuevo pacto, unos 700 años después de que Nabucodonosor tiene la visión y de que Daniel tiene la visión también, porque Daniel aparte tuvo visiones, hermanos, y unos 700 aproximadamente años después lo vamos a ver en el nuevo pacto. Por eso quise, aunque sea de palabra, mencionarlo. Ahora sí nos vamos al capítulo 8 de Daniel. En el versículo 7, versículo 19. Daniel tiene la curiosidad, hermanos, cuando le muestra la visión, cuando ve la misión, en la visión, él le está mostrando a la anciana Elías, le está mostrando a uno como hijo de hombre que lo hacen acercarse a él, le están mostrando, hermanos, las bestias, pero le llama la atención poderosamente la cuarta bestia, que viene siendo el Imperio Romano. Y en el versículo, capítulo 7, versículo 19 dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. La cuarta bestia, hermanos, se lo digo de una vez, la cuarta bestia, ahorita en este tiempo, es el séptimo imperio. La cuarta bestia es el séptimo imperio. En historia, la cuarta bestia era Roma. Quisiera explicarles más, hermanos, y meterme historia, pero no quiero confundirlas, que me voy casi directo al punto. Muy bien. Dice que era tan diferente de todas las otras, espantosas en gran manera. ¿Cuáles otras? Pues la que tiene forma de oso, la que tiene forma de leopardo y la que tiene forma de león. Esas eran las otras bestias. La cuarta es esta que está mencionando, que vendría representando históricamente a el Imperio Romano. Proféticamente es el séptimo imperio. El séptimo imperio. Que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Todo eso ya lo expliqué en una ocasión, no sé si se acuerdan, hermano. Expliqué qué son los dientes, qué son las uñas, todo eso. ¿Sí se acuerdan, verdad? Ok, es que ya lo paso. Y dice: las sobras hollaba con sus pies. ¿Quiénes son sus pies? Los pies vienen siendo, hermanos, toda la gente, la más vulgar, la más corriente, la que no tiene estudios, la que no tiene respeto por nada ni por nadie. Esas son los pies. Y cuando dice las obras hollaba con sus pies, las obras viene siendo lo último de la gente. La última de la gente significa la gente sin cultura, la gente sin estudios, sin carreras, sin profesiones, sin temor de Dios. Y con temor de Dios. Ahí va completo. Porque la bestia, hermanos, va a vencer al pueblo de los santos. Y ahí entre las obras, ahí va el pueblo de los santos. ¿Dónde? Durante los días de la gran tribulación, que por cierto, dicho sea de paso, se les ha enseñado a todos los evangélicos, porque no hay ni un pastor que enseñe que van a pasar la gran tribulación. Todos enseñan que su iglesia va a ser arrebatada. Todos, sin excepción de ninguno. Lamentablemente, hermanos, van a pasar la gran tribulación. Repito, toda persona que está practicando las tradiciones del mundo va a pasar la gran tribulación. Todas. ¿Cuáles son las tradiciones del mundo? Ustedes ya lo saben: Día del Padre, Día de la Madre, Halloween cristiano, cumpleaños en masa. Yo he dicho, hermano, está bien, celebren sus cumpleaños, pero a nivel familia nada más. No inviten al familiar pagano y al otro pagano y al compadre, a la comadre, y hermano, no se mezcle, porque es mezcla esta. Quieren celebrar su cumpleaños a su niño, a su niña, a su hija, a su esposa, a su esposo, háganlo en familia, en el temor de Dios. Así no se mezclan con nadie. ¿Sí me explico? ¿Pero qué sucede? En todas partes, hermano, se mezclan. En todas partes. Del monte Sión, no estoy hablando de los de afuera, del monte Sión. En todas partes se mezclan
No quiero decir con esto que todos se mezclan. No, no, no. Hay quienes respetan esa parte, hermano, y hacen su cumpleaños, festejan a su bebito, a su esposa, qué sé yo, pero a nivel familia. No se están contaminando, el problema es la contaminación. No es que hagan eso, sino es la contaminación. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Belial es el adversario, el enemigo. ¿Qué concordia, hermano? ¿Qué acuerdo el templo de Dios con los ídolos? Luz con tinieblas. Nada. Entonces, por eso les digo, el mal no está en celebrarle a un miembro de la familia que cumplió un año y que le dan gracias a Dios. No. El mal está cuando se mezcla. Los contamina. Bueno, entonces cuando dice las obras o llama con sus pies, ahí va el pueblo de Dios, el reino de Dios que va a pasar la gran tribulación y que, repito, lamentablemente les enseñan sus pastores que no van a pasar ninguna tribulación, que van a ser, bueno, ellos no dicen arrebatados, dicen raptados, pero bueno, se refieren a lo mismo. 20. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Los 10 cuernos, hermanos, van a ser 10 reyes que ahorita se están formando en el mundo. 10 reyes que van a estar sujetos al nuevo sistema de orden mundial. El anticristo lo único que va a recibir es todo ya acomodado, ya nomás para que él tome el poder. Y todos se le sometan voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. De hecho, los 10 cuernos dice que le van a dar su poder y su autoridad. Cuando hablamos de poder y autoridad, estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando, hermanos, que tienen poder político, social y económico, de las dos formas. Bueno, le van a dar su autoridad a la bestia, a la cuarta bestia, que en este caso vendría siendo el anticristo, y su dinero. Un tal Michael Spingen, un peruano, hermanos, hace años andaba recabando fondos para poder sufragar los gastos que va a haber cuando el anticristo se manifieste. Todo su dinero lo estaba canalizando al ministerio del anticristo. Y no es el único que hace eso. Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan y todas esas familias riquísimas, hermanos, le van a pasar todo al anticristo. Entonces, tenemos que estar preparados, hermanos, porque miren, yo ahorita estoy hablando nomás aquí, porque no me quiero meter a historia del pasado y no me quiero meter ahorita a lo que está pasando, pero sí les voy a decir esto. Las voces que se han levantado, que son voces importantes en la actualidad, voces reconocidas a nivel mundial, hermanos, porque son unas eminencias estas personas, unos eruditos en la materia, unos doctores, ¿verdad?, en el asunto, hermanos, voces como César Vidal, Chinda Brandolino, Daniel Stully, Martín, no me acuerdo el apellido, hermano, y otras voces que están denunciando lo que estos hombres están haciendo. Ya se descararon. Antes lo hacían abajo de la mesa, oculto, para que la gente no se entere. Dijo Rockefeller antes de morir, dijo, estoy altamente agradecido con todos los gobiernos de la tierra y sus presidentes, porque durante 50 años han mantenido en secreto lo que hemos estado hablando en nuestras mesas redondas. 50 años, hermanos, ocultaron lo que estaban haciendo. Pero ahorita ya no les importa, ya lo sacaron. La famosa Agenda 2030. 2030 quiere decir 2020 al 2030. Ese es el tiempo que tenemos, hermanos, para que empecemos a padecer las consecuencias a nivel mundial, no nomás en unos países aislados, no, a nivel mundial. Los mejores hombres académicos, hombres y mujeres, hermanos, no pueden hacer nada. Están levantando la voz, pero su voz se apaga en el silencio. Su voz se apaga en el tumulto, en la multitud. Sus voces no se oyen. Las voces de nosotros que no tenemos, hermanos, estudios, al menos la mayoría, menos se van a oír. Y menos hay, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios va a ser vencido, y no lo digo yo. No importa que esos mentirosos predicadores digan que viene un año de abundancia, un año de prosperidad, un año donde tú vas a prosperar en cualquier negocio que pongas, te vas a ganar a 100 por uno. ¿Por qué les hacen caso a esos mentirosos? Hermano, lo que viene lo están denunciando no una persona ni dos, docenas de personas académicas documentadas que están investigando todos los días, están al pendiente de qué noticia sale de allá de la élite, de allá del gobierno oscuro.
para sacarlo a la luz, hermano, y sale a la luz. Muchos de esos videos son borrados. ¿Por qué? Porque a la élite no le conviene que el mundo se entere. Y saben que el mundo no se entera porque está dormido. Y el pueblo de Dios, hermano, está despierto. El pueblo de Dios, ¿qué dice? Y cabecearon todos, así se durmieron. Qué triste, hermano. Entonces alguien tiene que estar despierto. Dice, a la medianoche se oyó un clamor, salgan a recibirlo. Esos debemos de ser nosotros, que sigamos con el clamor de la medianoche. Y aunque venga como que nos da sueño, como que, hermanos, el hastío, el fastidio, lo mismo, reuniones, hermano, aunque venga todo eso, tenemos que mantenernos alertas, despiertos. ¿Viste cómo anoche se durmieron? Yo, aunque estaba así, pero de vez en cuando echaba una miradita a ver y un parte, se les empiezan a torcer los ojos. ¿Se han visto cuando se les empiezan a torcer los ojos? Y ya no ven. Le pueden pasar a ustedes la mano así y así. No ven, trae los ojos torcidos y ya está dormido. Se está resistiendo, pero llega un momento que el sueño es tan pesado que se duerme. Hermanos, otros así, sentaditos con la escritura, pero así. Me acuerdo, mi hermano, perdóname porque voy a decir de ti, pero mi hermano Samea, a quien yo pues, quería mucho, hermanos, ya falleció, ya se fue y ya no se llevó. Pero en las de la oración se quedaba a dormir. Él era una persona adulta, ya grande, con sus enormes manos, porque tenía unas manos de ese tamaño, no tanto, pero tenía unas manos bien grandes, y él usaba unas escrituras grandes, porque él estaba grandote y fuerte, hermano, y se quedaba así sentadillo, así, hagan cuenta que estaba leyendo, y todos pensamos que estaba leyendo, hasta que un curioso se levanta y ya estaba bien dormido, hermanos. Pero eso es físicamente, no pasa nada con eso. De veras, a mí me da sueño a veces, no pasa nada. Dios no está hablando del sueño literal, habla del sueño espiritual. Amén. Y cabecearon aquellas 10 vírgenes, todas, y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, salgan a recibirlo, aquí viene el esposo. Están dormidas, hermano. Están dormidas, o sea, algo no estuvo bien ahí. ¿Qué significa dormido? Dormido es sinónimo de descuidado, de desatendido de las cosas de Dios, de que ignora las profecías y los tiempos, de que no sabe lo que está pasando, porque pues, está dormido, no sabe lo que está pasando. Entonces, por eso Pablo a los miembros de su tiempo les decía, despiértate tú que duermes, despiértate. Pablo mismo decía, nosotros no somos de los que dormimos, hermanos. Pero la palabra nos habla de los dos, de los que no se durmieron y de los que sí se durmieron. Entonces es una profecía. Yo espero que no se cumpla en nadie de nosotros que estamos aquí, ni en el monte Sion ninguno, que estemos dormidos, para que continuemos, ¿qué? Dando el clamor. Hay que seguir adelante. Ayer les decía a mis hermanos, pues vino aquí un señor y pues vio que la iglesia va a ver lo de la luz, hermano. Y dijo, ¿es una iglesia? Digo, sí. ¿Y de qué iglesia es? Digo, pues Congregación Evangélica del Monte Sion. Pues nada, eso y nada es nada. ¿Quién sabe qué diría? Monte Sion, ¿qué sabe eso? Y dice, ¿pero en qué piensan? ¿En qué? Ya le empiezo a explicar. Digo, hermano, ¿usted va a una iglesia? Dice, sí. Voy a una iglesia. Bueno, vaya a su iglesia. Porque me dijo que cuando eran las reuniones. Digo, son mañana, o sea, hoy, a las 2 de la tarde. Pero usted vaya a su iglesia, apoya a su pastor, apoya la obra de Dios, allá en su iglesia. ¿Por qué los corro? Porque no quiero hacer lo que a mí me hacían, lo que a mí me hicieron, a su iglesia. Pero le dije, pero si usted es de los que casi no van a la iglesia y que tiene inconformidades, no está a gusto, no está contento, entonces véngase para acá, escuche, y si le gusta se queda, y si no, pues siga la búsqueda, siga buscando. No le cerré la puerta, ¿no? Entonces, de verdad yo lo digo, hermano, yo a todos los digo, los que ya conocen, apoyen a sus iglesias, no sean infieles, porque andar en otra iglesia, esa es infidelidad espiritual, hermano, es fornicación espiritual. Quédense en su iglesia y ya échenle ganas. Que si no está a gusto, no está contento en su iglesia por X causa, entonces lo invitamos para que conozca un poquito, y si le gusta se queda, y si no, pues se va a ir, como si nada. Hermanos, hay tantas cosas. Miren, yo el calendario, y ¿eso qué es? Es un calendario.
Dice, nunca había visto algo parecido. No, nunca lo van a ver. Ni siquiera los judíos lo tienen. Ni siquiera ellos. Ellos tienen el calendario civil y el calendario religioso, pero no tienen el de aquí, hermanos. No lo tienen. Prueba de que no lo tienen. ¿Por qué guardan el sábado? Sí, el sábado no es el día de reposo. Otros guardan el domingo. ¿Por qué si el domingo tampoco es día de reposo? Bueno, dejamos eso porque me voy a meter al Shabbat y no salimos. Entonces, hermanos, dice el 20, estamos en Daniel 7:20. Así mismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, repito, sus 10 cuernos van a ser 10 reyes que ya se están formando ahorita. Todavía no son oficiales, pero ya se están formando. 10 reyes, 10 presidentes de 10 naciones. Que esas 10 naciones estarán al frente de todas las demás 200 naciones. 198. Pues es que empecé con otros, lo hubiera separado. Bueno, ya, ok. Bueno. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, el otro que le había salido, ¿quién es? Es el anticristo, hermano. Históricamente fue un fulano que se llamó Antíoco Epífanes IV. En historia, él fue ese cuernillo. Ese ustedes lo pueden localizar en el capítulo 1, capítulo 2 de las escrituras católicas, en el primer libro de los Macabeos. Ahí van a encontrar a ese Antíoco Epífanes y la historia de él. Qué lástima que yo no tengo unas escrituras católicas. Bueno, y en historia representa este cuernito, o ese cuernillo, hasta lo dije con cariño, cuernillo, al anticristo, históricamente Antíoco Epífanes IV, proféticamente el anticristo. Bueno, dice que, hermanos, tumbó 3 o derribó 3 o eliminó a 3 de los 10 cuernos que había. Entonces a la postre solo quedarán 7 reyes en el mundo que gobernarán en todo el mundo, y a la cabeza de ellos el pequeño cuernillo. Ese pequeño cuernillo dice que tiene, hermanos, ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus 7 compañeros. Bueno, no parecía, era más grande, porque los otros no tenían ni boca ni ojos. Si no tienen boca no pueden hablar. Es decir, los otros reyes sí van a tener boca, pero no van a poder hablar, porque el anticristo no los va a dejar hablar. Van a tener ojos, pero cállense, no hablen lo que vean. Como si no vieran, nos van a mantener como ciegos. El único bueno es él. ¿Por qué? Porque él tiene boca y ojos, y ojos significa que ve de aquí a muy lejos y ve muchas cosas, y boca que habla muchísimas cosas, entre esas cosas blasfemias. Tiene una boca blasfema. Bueno, y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuándo va a suceder eso? Durante la gran tribulación, hermanos. El pueblo de Dios, los santos, los hermanos evangélicos, hermanos que lamentablemente los han desviado, y que por eso, por haberlos desviado sus pastores, van a pasar la gran tribulación, y les hicieron creer que no iban a pasar la gran tribulación, y ahí van a estar, la van a pasar. Si no quieren, hermanos, si no quieren, alguien del pueblo de los santos, porque ellos dicen, se la quitan con esto. No, es que ahí en Apocalipsis 7, ¿quién es esta multitud de ropas blancas tan grande? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes. Estos han salido de la gran tribulación. ¿Saben qué dicen ellos eso? Ellos dicen que son gente inconversa que se convirtió durante la gran tribulación. Aquí dice pueblo de los santos. No dice que se van a convertir, ya están convertidos. Y si nos vamos a Apocalipsis, que no vamos a ir, hermano, porque ya no hay tiempo. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 7, vamos a encontrar lo mismo. Es pueblo de santos de Dios, no son de los que se convirtieron, es pueblo de santos de Dios, que tienen ropas blancas. ¿Cómo se lavaron esas ropas blancas? Ahí lo dice, con la sangre del Señor Jesucristo otra vez. Entonces son pura gente que se descuidó gracias a que sus pastores no dijeron la verdad. Hermano, ¿puedo ir al cine? Sí, hermano, pero no vayas tan seguido, ahí nomás ves, cada mes no vayas tanto. Hermano, ¿puedo ir a un antro cristiano? Sí, hermano, pero pues igual, cuídate, no vas a fumar cigarros de esos de veras, ni cervezas de veras. Ahí fúmate cigarrillos esos cristianos. Tampoco bailes música paganota, ¿no? Música cristiana, baila y tampoco bailes como una pagana, baila con un hermano. Hermanos, sus pastores los hicieron errar, dice la palabra. Todos pobres hermanos evangélicos creen que van a ser arrebatados y no van a ser arrebatados. No hablo por todos, nada más por todos aquellos que están altamente siendo
contaminados. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Es muy poquito lo que tengo de tiempo ya y es mucho lo que quiero hablar. Capítulo 13, nomás voy a leer el 13. Bueno, unos versículos del 13. 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Son los mismos, hermanos. Son los mismos cuernos. En Daniel no vemos 7 cabezas. Solo vemos a un monstruo, una bestia. No lo vemos, pero es la misma. Y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Las diademas son reconocimientos, son, oh, la bestia, oh, ese gran hombre, el gran pensador, el gran filósofo, el gran astrónomo, el gran científico, son reconocimientos que le va a dar el hombre a la bestia, a su líder, a su principal. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, ahí tenemos el leopardo. Y sus pies como de oso, ahí tenemos el oso, lo que vimos en el antiguo pacto. Y su boca como boca de león, ahí tenemos al león también. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Bueno, me voy a pasar, hermanos, me voy a pasar hasta el 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Le recuerdan pues, hermanos, de Daniel? El cuernillo que tenía boca y hablaba grandes cosas. ¿Se miren? ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser que casi digan lo mismo? Pues puede ser porque el director, que es el Espíritu Santo, le dio a Daniel la visión y el mismo Espíritu Santo, unos 700 años después, le da a Juan lo que le dio a Daniel. Y lo que no le dio a Daniel, se lo dio a Juan. Y lo que a Juan no se lo dio, se lo dio a Daniel. De ahí que Juan investiga el libro de Daniel para conformar todo lo que el Señor le habló y forma un cuadro más completo de lo que se está hablando de la profecía acerca del séptimo imperio. Para yo poder, hermanos, tener una comprensión más amplia, más profunda, necesito leer no solo Daniel, Ezequiel, Zacarías, Apocalipsis, para poder hablar con más profundidad, con más conocimiento y con más bases. Pero como no quiero llevarlos de un versículo para otro, los confundo, de ahí que me voy casi directo al punto. Muy bien. 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. No son 7 años, hermanos, los que el anticristo va a trabajar. Son 3 años y medio nada más. Amén. Hermano, pues si tú nos has dicho que desde los primeros 3 años y medio van a trabajar. Sí, pero no como anticristo. No como anticristo. No se va a dar a conocer como anticristo. Hermano, la gente se va a alertar. Él va a estar oculto, incógnito, con máscara, con disfraz, no se va a dar a conocer, pero a la mitad de la semana, agárrense, porque el diablo va a estar en esa persona. 42 meses, que viene siendo 3 años y medio. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió en el 7 hacer guerra contra los santos. ¿Y qué, hermanos? Vencerlo, no solo lo dice Daniel, lo dice Juan en Apocalipsis. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, ¿saben qué dicen algunos como hermanos? Dicen, hermano, que eso va a suceder nomás en Israel. ¿Cómo lee Armando Alducci? Aquí dice toda tribu, lengua y nación, hermano. Si se fijan cómo le hierran, cómo le fallan, que nomás va a suceder en Israel. David Amos dice lo mismo. No, yo no veo así, yo veo que esto va a ser mundial, hermano. Este es un acoso, una terrible persecución, una terrible gran tribulación a nivel mundial, empezando con Israel. Eso sí, allá va a empezar el mal. Bueno, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos. Hermano, si tú estás aquí, es porque tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de que la tierra existiera. Aprovechalo, porque vean, hermano, la mayoría, ¿dónde andan? La mayoría, hermano, desde el viernes borrachera, sábado borrachera, domingo borrachera, lunes bien crudo, pues tómate unas 2 o 3 horas para que te quites la cruda, pero después de 2, 3, 4, 5, 6 y ya no fueron a trabajar. Problemas con las esposas, los hijos viendo, los niños y las niñas viendo los disparates que hacen estas personas, pero no toman experiencia. De repente una congestión alcohólica, de repente un pleito, los matan, se matan y al infierno. Cuando con frecuencia la esposa es creyente. Algún hijo, alguna hija son creyentes, pero no vieron. ¿Por qué no vieron? Pues porque tienen ojos y no ven. No oyeron. ¿Por qué no oyeron? Porque tienen oídos pero no oyen.
porque Dios no les dio ojos para ver, ni oídos para ver, ni corazón para sentir. ¿Para qué? Para que no se salven y se pierdan. El profeta Isaías lo dice y Pablo a los romanos también. Bueno, hermanos, dice el 9, si alguno tiene oído, oiga. Y ahí lo vamos a dejar. Nos vamos a pasar al capítulo 17 y con este vamos a terminar. Y me voy prácticamente, hermanos, directo. 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, ¿se fijan, hermanos, que Babilonia está escrita con B mayúscula?